Hay misterios en nuestra historia, sin embargo, mucho más mundanos. Nos vamos ahora hasta Muros, donde Joan y Nacho nos van a contar un poco acerca de un crimen tremendo que tuvo tanto impacto que hasta renombró a una playa. Aquel día el rey Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia de Battenberg se encontraban de visita extraoficial aquí, en San Esteban de Pravia. Parece ser que el rey había insistido en enseñarle la desembocadura del Narón a la reina. Intentaron venir aquí en un viaje secreto, pero claro, en 1913 los coches no eran comunes y las comitivas de coches aún menos. Cuentan que fue tal la sorpresa que a la altura de Pravia un chiquillo, al ver que está enfrente del coche regio, tira la boina al suelo y dice: «Coime, el rey». Esto lo van a recoger los periódicos. El caso es que el 14 de agosto de 1913 todo Muros estaba pendiente de la visita real. Los pueblos quedan abandonados porque además había un par de fiestas celebrándose por toda la zona, y es por eso que en Reborio nadie es testigo de cómo desaparece de forma misteriosa Hermenegildo Álvarez Barredo, de 74 años, conocido por todos como el Xilo. Nos encontramos ahora en lo que en 1913 todavía se denominaba Playa de Beneiro. Esto va a cambiar a finales de agosto de 1913 porque unos días después de la desaparición de Xilo, su cadáver aparece descuartizado en esta playa. Lo habrían traído precisamente por aquí. Es un pescador el que encuentra los restos. Allá, en las cuevas del Pedrero, aparece un torso con brazos pero sin cabeza, y aproximadamente en este punto en el que nos encontramos de la playa aparecen las piernas. Lo primero que va a decir que aquellos restos pertenecen al anciano Xilo son los dedos. Parece ser que este anciano sufre una artrosis muy avanzada que le deforma totalmente los dedos, y efectivamente las manos de este cadáver descuartizado presentan una importante deformación. Pero hay otro segundo elemento que aparece precisamente aquí junto con las piernas, que es una blusa que va a despertar las mayores expectativas del mundo, porque nadie se espera lo que hay. Aquel día, que no era domingo, Xilo había muerto con la camisa del domingo puesta. Aquí estamos en la playa de Beneiro. El nombre Xilo viene del crimen de 1913 de un vecino de Muros que se llamaba Xilo, pero el topónimo es Beneiro, que nos retrotrae a una mina probablemente prerromana y sin duda romana que había aquí. ¿Por qué Xilo se pone la ropa de fiesta si ese día no tenía previsto celebrar absolutamente nada? Esta pista va a despertar una primera hipótesis, la hipótesis de una huida voluntaria del viejo, cosa que se ve refrendada además por una carta que aparentemente este hombre deposita en la casa. Es allí, sobre la mesa de la cocina, que la hija de Xilo encuentra a la mañana siguiente de su desaparición una carta en la que dice que se va a ausentar unos días y que por favor cuide, en ausencia de él, del ganado. Una carta que, por cierto, va a causar un ataque de histeria tremendo a María, la única hija que le queda viviendo con él en España, que ella interpreta, ¿no?, que esta carta puede ser quizás una nota de suicidio. Ella interpreta que su padre está muerto, aun cuando no se había encontrado el cadáver, y pone en alerta a todo el pueblo. Con todo, la aparición de la blusa de los domingos hace pensar que quizás Xilo estuviera realmente preparando una huida, quizá hacia América, y que alguien se lo hubiera podido impedir. Sea como fuere, estábamos ante el misterio del año, un misterio que pronto saltaría a la prensa nacional. El crimen de Xilo se inscribe dentro de un periodo de profundos cambios en la prensa española. Durante la primera década del siglo XX, la prensa comenzó a utilizar fotografías en lugar de grabados, que venía siendo la práctica extendida a lo largo de todo el siglo XIX. Nuevo Mundo, el 4 de septiembre de 1913, recoge en su sección de noticias gráficas de provincias dos imágenes referentes al crimen. En una de ellas se puede observar la cueva en la que apareció el torso de Xilo,
y en otra aparece un retrato idealizado de Silo, realizado con la técnica del grabado. Nuevo Mundo es un periódico, bueno, una revista gráfica que fue pionera en España a ese respecto, a la hora de utilizar fotografías. Comenzó a publicarse en 1894 y dejó de editarse en 1933. A diferencia de otras publicaciones como la Ilustración española y americana, que utilizaban grabados, apostó fuertemente por utilizar fotografías en sus páginas. También se conserva otra fotografía, en concreto es una fotografía que destaca por lo macabra que es, por decirlo de alguna manera, en la que se puede observar al doctor murense Filiberto Díaz y al médico praviano José Argüelles practicar una autopsia a los restos mortales de Silo. José Argüelles, que en la fotografía sale vistiendo tirantes, fue médico del ferrocarril vasco-asturiano, fue también médico forense de esta zona, compaginaba esa tarea con la docencia en el Colegio San Luis de Pravia, donde era profesor de fisiología, y a modo anecdótico decir que fue el médico de cabecera del poeta nicaragüense Rubén Darío durante sus estancias en el Bajo Nalón. Todos los hijos de Hermenegildo Álvarez Xilo habían emigrado a América, todos menos una María, que seguía viviendo en España, aquí en Reborio, donde nos encontramos, y se dedicaba a cuidar de su anciano padre, un hombre que aparentemente no tenía más aficiones que la de apacentar su ganado y la de rezar cada noche el rosario. Un hombre, por cierto, con fama de bastante avaro, que solía recopilar dentro de casa todo el dinero que le mandaban sus hijos ya prósperos desde América. Cuando María entra al día siguiente de la desaparición de su padre en la casa, se encuentra no solamente con la consabida carta de la que ya hemos hablado, sino también con un cazo del cual se acaba de derramar leche, ¿no? Aparentemente como si alguien lo hubiera dejado olvidado al fuego y la leche se hubiera desperdiciado. Claro, la pregunta que encuentran las autoridades cuando se enteran de todos estos asuntos es una bastante clara: ¿cómo alguien puede preparar su vida, irse efectivamente de casa dejando un cazo de leche al fuego? María estaba casada con Joaquín Pevida, un hombre con el que Xilo no se llevaba bien, que tenía fama de juerguista y de gustarle poco el trabajar. Esto va a hacer que se convierta en el sospechoso número 1. A favor de la teoría contra Pevida estaban varios factores. El primero, la exagerada reacción de María diciendo que su padre se había ido a suicidar cuando no había absolutamente ninguna prueba de ella. El segundo, una vecina que decía haber oído aquella mañana a Joaquín decirle a su mujer que le lavase por favor el pantalón. Y la tercera, bueno, pues los evidentes beneficios que Joaquín sacaría de la muerte de su suegro. Sería prácticamente el único heredero porque el resto de los hijos estaban todos en América. Es precisamente el carácter juerguista de Joaquín lo que va a jugar a su favor, porque él dice que la noche del crimen se la pasó entera de jarana y que si quería que su mujer al día siguiente le lavase los pantalones era únicamente porque había derramado vino sobre ellos. Acabada ya la pista del yerno del Xilo, solamente nos queda una opción, que es irnos hasta Muros. Ramón Santos es el segundo sospechoso. En Muros dicen que es administrador de Xilo, aunque él niega la mayor. Prohombre de las letras, reputado periodista y corresponsal en la zona del noroeste, es un hombre de ideas progresistas, lo cual hace que aquí tenga no pocos enemigos. Se decía que no creía en Dios y eso hace que cuando se celebra el funeral de Xilo, justo a mis espaldas en la iglesia de Muros, y este hombre publica en un periódico local una sentida crónica al difunto, bueno, pues la gente no acaba de comprender bien cómo una persona que no cree en la religión puede sentir la muerte de alguien. En 1913 esto no se entiende del todo y se acaba arrestando a Ramón Santos, interceptándole en su maletín una de las armas más peligrosas que puede haber en este mundo: unas cuartillas y un lápiz. El crimen de Xilo no se va a aclarar nunca, ni tampoco está claro que Ramón haya sido el asesino. Era el administrador, el que llevaba el dinero de Xilo, que era un ganadero, un campesino adinerado. Y no está claro que haya sido el autor del crimen o que haya tenido una responsabilidad en él. También se llegó a acusar a la propia fía de Xilo, a María, al Sienru,
no está en absoluto claro. Sí es verdad que hay una tradición de prensa escrita en el Concello de Muros. El Concello de Muros fue vanguardia desde el punto de vista cultural a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Ramón Santos se pasa en la cárcel 4 años. No es hasta 1917 que se celebra el juicio y en él todo va a estar a su favor. No solamente la evidente falta de pruebas en su contra, sino también el informe pericial, porque los peritos van a decir que es a todas luces imposible que un solo hombre, y más de la complexión física que tenía Ramón Santos, sea capaz de matar, de descuartizar y de transportar un cadáver en plena noche a la playa de Beneiro, con muy difícil acceso y en total oscuridad. No olvidemos que en aquella época la iluminación eléctrica no se estilaba demasiado. Así las cosas, el mismo año, en 1917, llega un chivatazo a las autoridades. Se presenta un gitano apodado El Perro, que confiesa, o eso dice él, haber contribuido a asesinar al Xilo. Lo había hecho, decía, junto con el Oso, otro gitano con el que solía andar por la zona de Pravia, Soto, Muros, etc. Andaban los dos, el Perro y el Oso, con una joven llamada La Mandilona, una mujer bastante exuberante que se dedicaba pues, a todo tipo de artes tarotísticas, podríamos decirlo así. Echaba las cartas, leía las líneas de la mano, unas artes a las que parecía que el viejo Xilo, o eso decía el Perro, se había aficionado. Y no solamente a eso, sino a que la joven le visitase en su casa para leerle la mano y lo que surgiera. Aseguraba el Perro que el 14 de agosto de 1913 el Oso, que andaba en relaciones con la Mandilona, había discutido con ella, y cuando ésta se fue, como prácticamente todas las semanas, a ver al Xilo, al Oso le entró un ataque de celos. Decía que juntos habían ido a la casa, habían esperado a la pareja en una tenada próxima a la casa y que con un garrote le habían reventado la cabeza de tal forma que se dieron cuenta pronto que tenían que deshacerse de ella si no querían ser atrapados. El Perro va a confesar haberse deshecho de la cabeza de Xilo arrojándola al Cantábrico, pero esta es una pista que los hijos de la víctima muy pronto frenan desde América, temerosos de que pueda ofender a la memoria de su padre y a la fama de este en Muros. Más de 100 años después seguimos sin respuestas que nos digan qué ocurrió aquella tarde-noche de agosto de 1913. Aquí, en Muros, sin embargo, cada uno tiene su particular teoría acerca no solamente de quién mató a Xilo, sino también del lugar en el que se encuentra su cabeza.